Me llamo Marina, tengo 34 años, y jamás imaginé que un accidente de auto me llevaría a descubrir la verdadera cara de mi familia política. Todo comenzó hace 3 meses, cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y chocó contra mi auto. El accidente fue grave. Sufrí múltiples fracturas y tuve que someterme a varias cirugías. Los médicos dijeron que necesitaría al menos 6 meses de rehabilitación. Mi esposo David, cirujano en el mismo hospital donde me atendieron, estuvo a mi lado en todo momento. No te preocupes por nada, me dijo mientras sostenía mi mano en la UCI. Me tomaré una licencia para cuidarte. Pero mi suegra, Beatriz, tenía otros planes. Tonterías, exclamó cuando se enteró. David no puede abandonar su práctica médica. Yo me encargaré de todo. Beatriz siempre había sido difícil. Desde que David y yo nos casamos hace 5 años, ella había intentado controlar cada aspecto de nuestras vidas. Criticaba mi trabajo como profesora universitaria. ¿Por qué trabajas si mi hijo gana tanto? Nuestra decisión de esperar para tener hijos. Me estoy haciendo vieja para ser abuela. E incluso la casa que compramos. Nuestra casa. Era una hermosa propiedad colonial que habíamos restaurado con amor. David y yo la compramos antes de casarnos, cuando ambos éramos solo prometidos. La encontramos en ruinas y pasamos 2 años renovándola completamente. Cada fin de semana pintábamos, reparábamos y soñábamos con nuestro futuro allí. Es demasiado grande para ustedes dos, se quejaba Beatriz constantemente. Deberían venderla y mudarse al complejo donde vivo yo. Hay un apartamento vacío justo al lado del mío. Por supuesto, siempre nos negamos. La casa era nuestro refugio, nuestro proyecto conjunto, el lugar donde planeábamos criar a nuestra familia cuando estuviéramos listos. Durante las primeras semanas después del accidente, estuve entrando y saliendo de cirugías. David dividía su tiempo entre el hospital y mi habitación, exhausto pero siempre presente. Beatriz apareció un día con una maleta. Me mudaré a tu casa temporalmente, anunció. Para mantenerla en orden mientras te recuperas. Intenté protestar, pero los medicamentos me mantenían somnolienta la mayor parte del tiempo. David parecía incómodo con la idea, pero su madre insistió. Hijo, necesitas concentrarte en tu trabajo. Yo me encargaré de todo lo demás. Lo que no sabíamos era que todo lo demás incluía planes que cambiarían nuestras vidas para siempre. Una mañana, mientras me realizaban estudios de rutina, escuché a 2 enfermeras hablando en el pasillo. ¿Te enteraste? La madre del doctor Martínez está vendiendo su casa. Vi el anuncio en línea ayer. Me quedé helada. ¿Nuestra casa? ¿En venta? Debe ser un error. Pero no lo era. Cuando le pregunté a David, él parecía tan sorprendido como yo. Mamá mencionó algo sobre organizar la casa, pero nunca dijo nada sobre venderla, dijo, frunciendo el ceño. Voy a llamarla ahora mismo. Antes de que pudiera hacerlo, Beatriz entró en la habitación, radiante de felicidad. Tengo excelentes noticias, exclamó. Ya encontré compradores para la casa. Una familia encantadora que puede mudarse inmediatamente. Y lo mejor es que el apartamento junto al mío está disponible. Todo está saliendo perfectamente. David se puso pálido. Mamá, ¿de qué estás hablando? No puedes vender nuestra casa. Beatriz agitó la mano dismisivamente. Por supuesto que puedo. Ya me encargué de todo. Los compradores firmaron ayer, y... ¿Firmaron qué? Interrumpí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Beatriz, esa casa está a nuestro nombre. No puedes venderla. La sonrisa de mi suegra se volvió condescendiente. Marina, querida, estás muy débil para ocuparte de una casa tan grande. Además, necesitas a alguien que te cuide durante tu recuperación. Vivir cerca de mí es la mejor opción. Mamá, la voz de David temblaba de ira contenida, no tienes derecho. Por supuesto que tengo derecho, estalló Beatriz. Soy tu madre. Solo quiero lo mejor para ustedes. La casa está vendida y punto final. Les conseguí un buen precio, deberían estar agradecidos. Me incorporé en la cama, ignorando el dolor. ¿Cómo pudiste siquiera hacer los trámites? Los documentos. La sonrisa de Beatriz se volvió astuta. Oh, eso fue fácil. David me dio un poder notarial para manejar sus asuntos mientras está ocupado en el hospital. Y en cuanto a los tuyos, querida,
Bueno, digamos que tu firma no es tan difícil de reproducir. El silencio que siguió fue ensordecedor. David estaba paralizado, mirando a su madre como si nunca la hubiera visto antes. Y yo sentí una extraña calma, el tipo de calma que precede a una tormenta. Porque había algo que Beatriz no sabía. Algo que David y yo habíamos hecho meses antes, precisamente porque no confiábamos en su constante intromisión en nuestras vidas. Metí la mano bajo mi almohada y saqué un sobre que había estado guardando para el momento adecuado. Beatriz, dije suavemente, creo que deberías leer esto antes de seguir hablando sobre ventas ilegales y falsificación de firmas. Con manos temblorosas, Beatriz abrió el sobre que le entregué. Mientras leía, su rostro fue perdiendo color. Esto no puede ser, murmuró. Oh, pero lo es, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Es un poder legal cruzado entre David y yo, firmado y notariado hace 6 meses. Establece que ninguno de nosotros puede tomar decisiones sobre nuestros bienes inmuebles sin el consentimiento expreso y la firma del otro. Y lo más importante, específicamente excluye cualquier otro poder notarial en lo que respecta a nuestra casa. David se acercó a su madre y le quitó los papeles de las manos temblorosas. Lo hicimos precisamente por esto, mamá. Porque sabíamos que nunca has respetado nuestros límites. Pero yo solo quería ayudar, balbuceó Beatriz. La casa es demasiado grande, Marina necesita cuidados. Basta, la voz de David resonó en la habitación. Intentaste vender nuestra casa. Falsificaste la firma de mi esposa. ¿Tienes idea de lo grave que es eso? En ese momento, como si el universo hubiera programado su entrada, el doctor Torres, mi médico tratante, entró en la habitación seguido por una mujer de traje que no conocía. ¿Marina? Perdón por la interrupción, pero la detective García necesita hablar contigo, dijo el doctor Torres. Detective, chilló Beatriz. La detective García se adelantó, su expresión profesional pero seria. Señora Marina, recibimos una denuncia del banco sobre posible fraude inmobiliario y falsificación de documentos. ¿Está usted al tanto de que su casa está listada como vendida? Sí, detective, respondí, sintiendo una extraña calma. Mi suegra aquí presente acaba de confesarnos que falsificó mi firma y utilizó un poder notarial de mi esposo para intentar vender nuestra casa sin nuestro consentimiento. Beatriz se dejó caer en una silla, toda su arrogancia anterior desaparecida. Yo solo. Señora, la interrumpió la detective, la falsificación de firmas y el fraude inmobiliario son delitos graves. Necesitaré que me acompañe a la estación para hacer una declaración formal. No pueden hacerme esto, gritó Beatriz, levantándose de un salto. David, diles algo. Soy tu madre. David se pasó una mano por el rostro, luciendo 10 años más viejo. ¿Y qué hay de los compradores, mamá? ¿Qué les dijiste? ¿Cuánto dinero recibiste? Antes de que Beatriz pudiera responder, la detective intervino. Ya hemos congelado la transacción y el dinero. Los compradores están cooperando con la investigación. Con urgencia porque su nuera estaba muriendo y su hijo necesitaba el dinero para tratamientos experimentales. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Mi suegra había usado mi accidente para estafar a una familia inocente? También, continuó la detective, encontramos transferencias sospechosas desde la cuenta donde se depositó el adelanto. Señora Beatriz, ¿le gustaría explicar los 50,000 pesos que transfirió a una cuenta en las Islas Caimán? El rostro de Beatriz se transformó. La máscara de madre preocupada se cayó completamente, revelando algo feo y desesperado debajo. Todo es culpa de ella, gritó señalándome. Desde que llegó a nuestras vidas. Mi hijo era feliz antes. Iba a casarse con Valentina, la hija de mi mejor amiga. Viviríamos todos juntos. Pero ella lo arruinó todo con sus ideas de independencia. David se interpuso entre su madre y mi cama. ¿Valentina? ¿La que se casó hace 3 años? Mamá, ¿has estado planeando esto desde que conocí a Marina? Las lágrimas corrían por el rostro de Beatriz, arruinando su perfecto maquillaje. Esa casa debería haber sido para todos nosotros. Una familia unida. Pero ustedes la restauraron solos, tomaron sus propias decisiones, ni siquiera me dieron una llave. Señora, necesito que me acompañe ahora, dijo la detective,
haciendo una seña a dos oficiales que esperaban en el pasillo. No pueden arrestarme. Soy una Martínez. Mi esposo fue juez. Su esposo fallecido estaría muy decepcionado, dijo David en voz baja. Papá siempre decía que la ley es igual para todos. Mientras los oficiales escoltaban a una Beatriz histérica fuera de la habitación, el doctor Torres se acercó a revisarme. Mi presión arterial estaba alta, y me administraron un sedante suave. David se sentó junto a mi cama, tomando mi mano. Lo siento tanto, amor. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Señor Martínez, interrumpió la detective, que aún no se había ido. Hay algo más que necesitan saber. Encontramos documentos en la computadora de su madre. Al parecer, esto no es la primera vez que intenta algo así. Los documentos que encontró la detective García revelaron una historia mucho más oscura de lo que imaginábamos. Durante años, Beatriz había estado involucrada en diversos esquemas de fraude inmobiliario. Encontramos evidencia de al menos 5 casos similares, explicó la detective. Aprovechaba situaciones de vulnerabilidad, divorcios, enfermedades, accidentes. Se ganaba la confianza de las familias y luego, bueno, hacía exactamente lo que intentó hacer con ustedes. David escuchaba en silencio, su mano apretando la mía con tanta fuerza que casi dolía. ¿Qué pasó con esas familias?, pregunté. La mayoría perdió sus casas. Beatriz utilizaba documentos falsificados y una red de contactos en notarías y bancos. Para cuando las víctimas se daban cuenta, el dinero había desaparecido en cuentas offshore. Y nadie la denunció antes. La detective suspiró. Su apellido de casada, el respeto que la gente tenía por su difunto esposo. Además, era muy cuidadosa en elegir víctimas que no tuvieran los recursos para pelear legalmente. Hasta ahora, añadió David, su voz ronca. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, abogados y periodistas. La historia de la respetable viuda del juez Martínez, estafando a familias vulnerables, se convirtió en noticia nacional. Una mañana, mientras hacía mis ejercicios de rehabilitación, recibimos una visita inesperada. Era una mujer mayor, apoyada en un bastón. «Marina Martínez», preguntó desde la puerta. «Soy Clara Ruiz. Tu suegra me quitó mi casa hace 3 años». Durante la siguiente hora, Clara nos contó su historia. Su esposo había sufrido un derrame cerebral, y Beatriz se había ofrecido a ayudar con los papeles del seguro médico. Cuando Antonio murió, dijo Clara con lágrimas en los ojos, me dijo que había hipotecado la casa sin mi conocimiento. Que si no se la vendía a ella por una fracción de su valor, me denunciaría por fraude. No fue la única. En los días siguientes, más víctimas comenzaron a aparecer. Cada historia era un nuevo golpe para David, que veía cómo la imagen de su madre se destruía pieza por pieza. ¿Cómo pude estar tan ciego?, me preguntó una noche, después de que los policías se llevaran otra caja de documentos de la casa de Beatriz. Ella era tu madre, respondí suavemente. Querías creer lo mejor de ella. El juicio fue rápido. Con la cantidad de evidencia acumulada y las múltiples víctimas testificando, Beatriz no tuvo oportunidad. La sentenciaron a 15 años de prisión y la obligaron a devolver todo el dinero que había estafado. El apartamento junto al suyo, bromeé con David mientras veíamos las noticias de la sentencia, creo que estará vacío por un largo tiempo. Él logró sonreír, aunque sus ojos seguían tristes. Prefiero nuestra casa colonial, si no te importa. La recuperación fue lenta pero constante. 6 meses después del accidente, pude volver a caminar sin ayuda. David había vuelto a trabajar, pero ahora se aseguraba de mantener un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal. Una tarde, mientras pintábamos el porche de nuestra casa, un proyecto que habíamos postergado demasiado tiempo, David recibió una carta de la prisión. «Es de mamá», dijo, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Quieres que la lea contigo?», ofrecí. La carta era corta. Beatriz pedía perdón. Decía que la terapia en prisión le había ayudado a ver sus errores, que entendía si nunca la perdonábamos. «¿Qué piensas hacer?», pregunté después de que David leyera la carta por tercera vez. «No lo sé», admitió. «Parte de mí quiere perdonarla, pero otra parte». «No tienes que decidir ahora», dije, tomando su mano. «El perdón lleva tiempo». Esa noche,
Sentados en nuestro porche recién pintado, David me contó historias de su infancia. De cómo su padre, el juez, siempre había intentado enseñarle sobre la justicia y la honestidad. De cómo Beatriz, incluso entonces, había intentado manipular cada aspecto de su vida. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo mientras mirábamos las estrellas. Ella siempre dijo que esta casa era demasiado grande para nosotros dos. Y... bueno, sonrió por primera vez en días, tal vez tenía razón. Pero no de la manera que ella pensaba. Miré su expresión y entendí inmediatamente. ¿Estás seguro? Con todo lo que ha pasado. Más seguro que nunca, respondió, colocando su mano sobre mi vientre a un plano. Esta casa necesita más risas, más vida. Necesita una familia que la llene de amor verdadero, no de manipulaciones y mentiras. Un año después, nuestra hija Julia dio sus primeros pasos en el jardín que Beatriz tanto había criticado. La casa colonial, que una vez fue objeto de tanto drama y dolor, se llenó de risas infantiles y amor. Beatriz cumple su sentencia, y aunque David ocasionalmente recibe sus cartas, decidimos mantener nuestra distancia. Algunas heridas necesitan más que palabras para sanar. En cuanto a Clara y las otras víctimas, usamos parte de nuestra compensación para crear una fundación que ayuda a familias en riesgo de perder sus hogares por fraude. Es nuestra manera de convertir algo terrible en algo positivo. Cada noche, cuando acuesto a Julia en su habitación, miro alrededor de nuestra casa y pienso en todo lo que hemos superado. Las paredes que restauramos juntos han sido testigos de traición y dolor, pero también de amor, perdón y renovación. Como le digo a David, a veces las peores tormentas nos llevan a los mejores amaneceres. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gusta. Nos vemos en el próximo video.